Buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva charla de psicología deportiva. Hoy vamos a hablar de un tema central para cualquier deportista, sin importar su nivel o disciplina, que es la motivación. Porque todos en algún momento nos encontramos con esa pregunta: ¿cómo hago para mantener el mismo entusiasmo que tenía al empezar? ¿Cómo sigo comprometido, comprometida con el entrenamiento cuando aparece el cansancio, los altibajos o incluso cuando sentimos que los resultados no llegan tan rápido? Entonces, mantener la motivación no es solo una cuestión de fuerza de voluntad, sino que es algo que se entrena, igual que uno entrena la técnica o la resistencia. Así que hoy vamos a explorar qué es la motivación, por qué cambia con el tiempo y qué estrategias concretas nos pueden ayudar a sostenerla. Bien. Podríamos decir que la motivación es el motor que impulsa a los deportistas. Es como la energía interna que hace que uno se levante temprano, que entrene cuando no tiene ganas o siga intentando incluso después de un mal resultado. Pero ese motor no siempre va a funcionar igual. A veces está lleno y otras veces se vacía. Entonces, en psicología vamos a distinguir dos grandes tipos de motivación. Por un lado, vamos a tener lo que es la motivación intrínseca, que viene de adentro, que tiene que ver con el disfrute, el crecimiento personal, la satisfacción de superarse. Y por otro lado, tenemos la extrínseca, que va a depender ya de factores externos, que tiene que ver con ganar, con ser reconocidos, reconocidas, recibir elogios, alcanzar ciertos estatus o resultados, ¿sí? Ambas motivaciones son válidas y ambas pueden convivir, pero generalmente es la motivación intrínseca la que suele ser más estable y la que dura más en el tiempo. Cuando el atleta, el deportista, se conecta con el disfrute de lo que hace, con el placer de entrenar y mejorar, la motivación se sostiene incluso cuando las condiciones no suelen ser perfectas. Por eso, como psicólogos deportivos, trabajamos mucho para que los deportistas reconecten con ese de porqué interno, ¿no? Más allá de los trofeos o de los tiempos. Podemos pensar, si quieren, tomarse un momento para pensar cuando comenzaron con sus prácticas, qué fue lo que les motivó a ustedes para comenzar con ese deporte, si es lo mismo que los motiva hoy para seguir entrenando o si incluso esa motivación cambió, que también es algo que puede pasar, ¿no? Que esas respuestas vayan cambiando con el tiempo y con nuestra práctica. Bien, ahí estamos. ¿Por qué decae la motivación? Es completamente normal que la motivación fluctúe. Nadie puede estar siempre en su punto máximo. A veces la motivación baja porque nuestras expectativas no son realistas o queremos mejorar rápido, ver resultados inmediatos y cuando no llegan generalmente aparece la frustración. Otras veces el entrenamiento se vuelve monótono. Hacer siempre lo mismo puede generar aburrimiento, incluso si sabemos que es necesario. También va a influir bastante lo que es la presión externa. Cuando entrenamos solo para cumplir con lo que esperan los demás, el entrenador, la familia, los compañeros, muchas veces esto hace que perdamos la conexión con lo que realmente nos mueve internamente. Por eso, siempre el primer paso no es forzarse a tener más motivación, sino preguntarse qué está apagando mi motivación ahora mismo. A veces la respuesta es física, que puede ser una fatiga, un sobreentrenamiento, y otras veces es mental o incluso emocional, ¿sí? Hay deportistas que a veces cuentan que hubo un momento en donde amaban entrenar, pero ahora les cuesta hasta ponerse las zapatillas y que muchas veces eso no tiene que ver con una pereza o con falta de ganas o porque la persona de repente se volvió vaga de la nada, sino que hay una desconexión con el propósito de por qué estaba haciendo determinada actividad. Y es bueno trabajar en volver a conectar, en caso de que uno realmente quiera volver a conectar con eso, trabajar, bueno, ¿cómo vuelvo a conectar con esta actividad que a mí me gustaba tanto? ¿Sí? De ver qué pasó también.
Una forma efectiva de recuperar y mantener la motivación es tener metas claras. Cuando un deportista no tiene una meta concreta, el esfuerzo generalmente se diluye. Uno entrena, pero no sabe exactamente hacia dónde va, ¿no? No tenemos ahí algo que nos guíe de hacia dónde estamos yendo. No tenemos como un propósito y eso hace que muchas veces la motivación caiga o que sean entrenamientos que uno no sostiene en el tiempo. Para evitar esto, vamos a utilizar una metodología que es muy conocida, que es la metodología SMART, que nos dice que las metas deben ser, SMART corresponde a sus siglas en inglés, pero bueno, acá las vamos a leer en español, que tiene que ver con las metas que sean, por un lado, específicas, o sea, que no sean claras, que sean claras, perdón, y no vagas, que sean medibles, o sea, que podamos evaluar el progreso, que sean alcanzables, o sea, son metas que tienen que ser desafiantes, pero tienen que ser realistas. Si una meta no me desafía, también va a pasar que uno cae en la monotonía y en el aburrimiento y también es fácil ahí soltar el ejercicio. Ahora, si es poco realista y es demasiado exigente, también me voy a frustrar demasiado y también voy a abandonar. Por eso es importante que las metas tengan ese nivel alcanzable, pero de equilibrio, de que ser desafiante, pero a la vez que sea realista realmente con lo que yo puedo dar. Luego, que sean relevantes, o sea, que tengan un sentido personal, que importen de verdad, y son temporales, tienen que tener un plazo definido, de forma que uno sienta que, bueno, que vamos mejorando y que vamos alcanzando. Por ejemplo, ¿no? En vez de decir, quiero rendir más, una meta SMART sería armarlo, por ejemplo, en quiero mejorar mi marca en 5 kilómetros en 30 segundos dentro de los próximos 3 meses, ¿no? Entrenando 4 veces por semana. Este tipo de objetivo, que por ejemplo esto sería una meta para alguien que corre, le da como cierta dirección, un foco, una sensación concreta de avance y eso va a ir alimentando la motivación porque como deportistas vamos a ir viendo nuestro progreso paso a paso y eso también alimenta a nuestro cerebro para que siga entrenando porque va viendo los resultados, ¿sí? Bien. Vamos a ver ahora tipos de metas en el deporte. Además de ser claras, las metas pueden como clasificarse en 3 niveles. Vamos a tener, por un lado, las metas de resultado, que tiene que ver con ganar una carrera, clasificar una final, lograr una posición determinada. Por otro lado, tenemos los que son las metas de rendimiento, que tiene que ver con mejorar nuestra propia marca, superar nuestro registro personal. Y por otro lado, son las metas de proceso, que tiene que ver con enfocarse en la ejecución, la técnica, la constancia, el descanso, incluso la alimentación, ¿sí? Las metas de resultados son motivadoras, pero muchas veces dependen de factores que no controlamos, ¿no? El clima, los rivales, las circunstancias también. Las metas de proceso, en cambio, dependen totalmente del deportista y son las que suelen sostener la motivación en el día a día. Un atleta que solo se va a focalizar en los resultados puede frustrarse fácilmente, pero uno que aprende a disfrutar el proceso, de entrenar bien, de dormir mejor, de ir de a poco mejorando la técnica, tiende generalmente a tener una base mucho más estable que hace que lo sostenga mucho más en el tiempo. Por ejemplo, en una competición uno puede pensar, bueno, si no gano, me frustro. Y eso hace que esté como muy focalizado en justamente el resultado de esa competición, que muchas veces no tiene nada que ver con simplemente mi performance, sino también con la performance de la persona que voy a tener enfrente. Entonces, quizás en cambiar el foco a quiero mejorar mi técnica para en ese momento poder dar lo mejor de mí con todas mis capacidades que tenga en ese momento, va a hacer que uno empiece a disfrutar más y que los resultados comiencen a mejorar sin tanto esfuerzo mental, ¿sí? Entender, focalizar en las cosas en las que sí yo puedo controlar, que eso es lo que me va a dar satisfacción a mi cerebro, y no tanto en resultados, que son cosas que generalmente no se pueden controlar y que va más allá de lo que uno puede hacer. Yo puedo rendir a mi 100 en una competencia
y sin embargo no ganar por un montón de otros factores que pueden estar interviniendo en el momento. Pero sí saber de que yo di mi mejor esfuerzo y que yo puse ahí todo lo mejor de mí. Eso es lo que va a hacer que uno se sienta con más energía y más seguro de sí mismo a la larga, ¿sí? Bien. Vamos con estrategias que también nos sirven para sostener el compromiso cuando la motivación empieza muchas veces a flaquear. Por un lado, tenemos que, hay una posibilidad de llevar un diario de entrenamiento, que es escribir cómo fue cada sesión, qué aprendimos en esa sesión, qué emociones sentimos, que es no solo anotar kilómetros o tiempos, sino también anotar sensaciones. Entonces, al leerlo después, uno va viendo todo lo que fuimos avanzando, ¿no? Incluso en días difíciles. Uno a partir de ese registro puede ir viendo, bueno, cuáles son mis avances, cuáles fueron mis progresos, y eso también nos motiva para seguir entrenando y seguir avanzando. Otro ejercicio es la visualización. Esta suele ser una técnica que suele ser un poco más compleja, pero que también sirve, que es imaginar mentalmente la ejecución, la carrera o la competencia, verse a uno mismo, a una misma, superándose en momentos duros, sintiendo la confianza en el cuerpo. Es tener en cuenta que la mente entrena igual, ya sea cuando estamos con el cuerpo en práctica, como también cuando visualizamos correctamente. Lo que tiene la visualización que suele ser una técnica que al principio, hasta que la dominamos, lleva tiempo. Es una técnica complicada porque la idea es visualizar con el máximo de detalles posible para que nuestro cerebro lo aprenda y lo internalice realmente, ¿sí? Entonces, generalmente es una técnica que yo recomiendo que si van a comenzar a usarla, busquen a alguien que los pueda guiar y que les pueda ir dando las herramientas específicas para realmente hacerla de forma correcta, porque si no les va a costar ver los resultados de esta técnica. Ya si lo hacen con alguien que ya tiene práctica, que la entiende y que les puede realmente guiar en cómo tienen que hacer esa visualización en base a lo que ustedes quieran concretar, van a ver que sí comienza a tener muchísimos efectos. Luego tenemos otra estrategia que tiene que ver con los refuerzos positivos, que es reconocer los pequeños logros y no solo los grandes, ¿no? Entonces, esto también tiene mucho que ver con armar metas pequeñas. De esa forma, nosotros podemos ver que con las metas pequeñas le estoy dando un refuerzo positivo a mi cerebro, porque cada vez que logro eh, una de estas metas, mi cerebro va a decir, ok, acá hay algo que concreté. Si yo tengo una meta que es muy larga, muy grande y más difícil, que me lleva mucho más tiempo a alcanzar, cada vez que veo que todavía no la alcancé, mi cerebro se va frustrando y eso también va bajando la motivación. Entonces, si yo tengo metas, de hecho, que son más pequeñas, va a ser incluso más fácil que mi cerebro se vaya adaptando y que mi cerebro tenga ganas de seguir hacia adelante. Hace poco había leído, no recuerdo el nombre, pero era un corredor de los Juegos Olímpicos que comentaba que, por ejemplo, quería para el siguiente Juego Olímpico mejorar su marca en 4 segundos. Y en vez de mentalizarse en voy a mejorar 4 segundos, lo que él se mentalizó es que tenía que mejorar para la siguiente Olimpiada, como eran 4 años, 1 segundo por año. Y ese segundo también lo fue dividiendo de cuánto tenía que mejorar entonces por mes. Entonces, cada vez fue haciendo la meta más chica. Obviamente, a los 4 años había logrado mejorar esos 4 segundos, ¿sí? Pero lo que hizo es, bueno, yo tengo una meta grande. ¿Cómo la puedo dividir esta meta en procesos más chicos que de a poco me vayan alcanzando y que cada vez que completo con un proceso de estos, que son más pequeños, me va acercando a mi meta mayor? Y de esa forma también vamos motivando al cerebro para que siga el siguiente objetivo, ¿no? También pasa, por ejemplo, con la gente cuando está en la carrera. Si tengo una carrera que es muy larga, dividir esta carrera en pequeñas metas, en tengo que llegar al siguiente nivel, tengo que llegar al segundo punto, también nos permite ir motivándonos para poder continuar, ¿no? Que llegamos a un nivel, no es tengo que terminar la carrera, por ahí todavía me falta un montón, sino es tengo que llegar al siguiente punto. Y eso, cada vez que llegamos a ese punto, nuestro cerebro recibe esa recompensa, ese refuerzo positivo y se motiva para seguir adelante. Otra de las herramientas o de las estrategias para mantener la motivación son las rutinas precompetitivas, o sea, tener rituales o pasos previos antes de entrenar o competir
que nos generen cierta sensación de control y de calma mental. Puede ser, por ejemplo, una playlist, un ejercicio de respiración, algún tipo de frase interna. Hay personas que se graban frases motivacionales que las escuchan antes de ir a competir, por ejemplo, y que los ayuda también a ir a la competencia con otra energía. Y después, bueno, también es muy importante el apoyo social, rodearnos de personas que nos sostengan, no que comparen o presionen, sino que nos sostengan la motivación, que nos ayuden a seguir avanzando, ¿sí? El entorno influye muchísimo también en la motivación. Y esto también es bastante a tener en cuenta para los entrenadores, entrenadoras, que muchas veces tienen una sobreexigencia con los deportistas y eso también muchas veces hace que caiga la motivación porque el deportista se termina frustrando. Entonces, ¿cómo? No perder el exigir, porque siempre está bueno esto, ¿no? Que haya cierta exigencia, pero a la vez que haya motivación, que se pueda sostener la motivación y que la persona pueda empezar a ver también, focalizarnos en las cosas que la persona sí logra, porque eso es lo que le va a permitir, ok, logré esto, bueno, puedo seguir avanzando, ¿no? Si solo nos focalizamos en lo que el deportista no está logrando, vamos a terminar haciendo que esa persona se termine frustrando y muchas veces que esa motivación decaiga. Entonces, acá es entender que el compromiso no se trata de tener ganas todos los días, sino de tener un propósito que nos sostenga y que justamente los días que quizás tampoco tenemos tantas ganas de ir a entrenar, sea ese propósito el que nos haga seguir adelante y cumplir con nuestra rutina de entrenamiento. Bien. Ahora vamos a ver algunos obstáculos y también cómo superarlos, ya que siempre van a aparecer obstáculos, por ejemplo, las lesiones. Esto puede desmotivar muchísimo pero también puede convertirse en una oportunidad para trabajar otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, la fuerza mental, la visualización, la preparación táctica o incluso el descanso consciente, ¿no? Las lesiones suelen ser situaciones que suelen frustrar mucho a los deportistas, a las deportistas, entonces sí está bueno tener un abordaje integral que nos permita también conectarnos con esta lesión desde otro lugar y que tener una lesión no implica perder nuestras metas de entrenamiento, sino quizás hay que redefinirlas, ¿no? Y empezar a verlas desde otro lugar. Entonces, también trabajar en esto. Luego tenemos, bueno, la desmotivación, que tiene que ver eso, cuando perdemos la conexión con nuestros valores. Entonces, en esos momentos hay que volver un poco al por qué, para qué estoy haciendo tal actividad, qué me da este deporte. Incluso esto, ¿no? Que mencionábamos un poco al principio, pensar cuando empecé con esta actividad, cuál era mi motivación, qué era lo que me gustaba, qué fue lo que hacía que la sostuviera a lo largo del tiempo. Entonces, volver a conectar con eso, ver si sigue siendo eso lo mismo, si hay algo que cambió, cuál es mi motivación actual, nos permite también volver a conectar desde otro lugar. También ver a veces si es la sobreexigencia lo que nos está desconectando de esa motivación. Entonces, quizás es volver a conectar más con la parte de divertimiento, del disfrute, y empezar a correr a veces, dejar esa exigencia de lado y simplemente volver a divertirse. Otro de los obstáculos suelen ser cuando sentimos que hay malos resultados, que esto es algo que suele ser inevitable, ¿sí? La diferencia va a estar en cómo lo interpretamos. Si el error se transforma en información para mejorar, deja de ser una amenaza y pasa a ser una parte del proceso. Ahora, si el error simplemente es algo donde es una exigencia y donde yo veo que hice algo mal y donde todo el tiempo lo único que me focalizo es que tengo que ser perfecta y cada vez que cometo un error me frustro, eso va a comenzar también a ser una traba para que yo siga avanzando, ¿sí? Para sostener la motivación y que yo pueda sostener mi práctica en el tiempo. Entonces, sí es importante entender de que nuestro cerebro aprende gracias al error. Si uno se fija, todo lo que hemos aprendido a lo largo del tiempo en nuestra vida como seres humanos, esto a nivel general, es a partir del error y de la repetición. Yo cometo un error, lo repito hasta hacerlo bien. De hecho, esto se puede observar mucho en niños pequeños. Si ustedes ven a un niño que está intentando aprender a caminar, ¿qué hace? Lo intenta, se cae, se vuelve a parar, se vuelve a caer y así constantemente. Lo que aprende es a partir de ese error, pero
el bebé, que no tiene tanto estímulo ni tanta racionalización como ya tenemos los adultos, no tiende a pensar, uy, no, qué mal, me tendría que haber parado en la primera y ya tendría que poder caminar. No, simplemente lo intenta, no puedo, bueno, lo voy a volver a intentar. Y así y sigue. Y es a partir de ese error, de ir viendo, bueno, qué me funcionó acá, qué no me funcionó, es que me permite ir mejorando. Si podemos empezar a ver que el error es parte del aprendizaje y que justamente mejoramos en nuestra práctica como deportistas gracias a los errores, eso nos va a dar muchísima fortaleza y nos va a empoderar muchísimo a la hora de nuestra práctica, ¿sí? Porque ya no nos vamos a quedar focalizados en que algo hicimos mal, sino que vamos a estar focalizados en justamente en mejorar y seguir aprendiendo. Así que nada, esto es importante porque, a ver, hay muchos deportistas que justamente luego de una lesión grave, por ejemplo, lograron mejorar sus tiempos, lograron mejorar su versión y no fue tanto porque se exigieron más, sino porque la lesión les permitió a aprender cómo entrenar su mente y a lograr mucha más paciencia. Entonces, entender que cualquier situación siempre es una situación que, de acuerdo a cómo uno se posicione frente a ella, puede ser una situación que nos ayude a seguir creciendo, ¿sí? Eso no implica que sea fácil ni que sea de forma automática, pero sí que si uno la trabaja y puede ir viendo cómo conectarse desde otro lugar, nos va a ir empoderando y nos va a ir dando herramientas para seguir evolucionando en nuestro deporte. Bien, ahora les voy a recomendar un pequeño ejercicio que es escribir una meta deportiva con el formato SMART. O sea, que la piensen la meta deportiva que tengan y que la busquen que sea específica, que sea medible, que sea alcanzable, relevante y temporal. Luego la pueden clasificar para ver si es de resultados, si es de rendimiento o de proceso, ¿no? Y luego pueden anotar una estrategia práctica para poder sostener. Puede ser algo concreto, por ejemplo, una frase motivadora, registrar sensaciones, hacer visualizaciones antes de entrenar o compartir los progresos con alguien que nos apoye, ¿sí? El objetivo es que tengamos una acción mental que sea tan entrenable como cualquier técnica física. Si quieren también, si tienen dudas, me la pueden dejar en los comentarios acá en el video. Entonces, de esa forma, los puedo leer y los puedo también orientar en caso de que sea necesario. Bien. Muchísimas gracias a todos por su atención en esta práctica y voy a cerrar con 3 ideas que tienen que ver con, por un lado, que la motivación es el de inicio, ¿sí? Es lo que nos enciende, lo que nos hace dar el primer paso. Las metas van a ser el mapa, o sea, lo que nos va a dar la dirección, lo que nos va a mostrar el camino, ¿no? El proceso de aprendizaje. Y por último, tenemos que el compromiso va a ser el verdadero viaje, porque es lo que nos permite sostenernos cuando la emoción baja y es también lo que construye la fortaleza mental. Así que entrenar la mente no tiene que ser algo que sea opcional, sino que tenemos que empezar a comprender que es algo importante porque nos permite también hacer que todo lo demás funcione. Entonces, cuando sentamos que la motivación cae, es volver a conectar con nuestro propósito, revisar nuestras metas, recordar por qué empezamos y eso van a ver que es lo que va a terminar haciendo que podamos volver a reconectar con nuestra actividad deportiva. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda o consulta, ahí tienen mi página web, que es psicólogaydeporte.com. Pueden escribirme, también pueden dejar algún comentario acá debajo en el video de YouTube. Y cualquier duda o consulta, ya saben, me escriben. Les deseo una gran semana. Adiós.